Bien, voy a pedir por favor que me acompañe al libro del profeta Isaías, capítulo 7, por favor. Capítulo 7. Como bien saben, estamos llevando una serie corta acerca de la Navidad, y la primera enseñanza relativa a esta serie fue la promesa de Navidad, ¿recuerda? Génesis 3:15, lo que se llama, o lo que los estudiosos llaman el protoevangelio, o la primera mención del evangelio. Luego después vimos un destello, si no me recuerdo, un destello de su gracia, la predicación del domingo pasado de nuestro hermano Uziel. Él habló acerca de lo que anunciaron los profetas, y vamos a hacer un brevísimo resumen acerca de esto. Pero hoy, antes de que se me pase, el título de la enseñanza es La identidad revelada. La identidad revelada. Y les decía, antes de adentrarnos, quisiera solamente enfatizar un punto, hermanos. Un punto, y es el hecho de que Dios, y si me ayuden ahí porque creo que está a punto de hacer feedback. Dios, hermanos, Dios el Padre es fiel. Y esta no solamente es una verdad teológica, es decir, que encontramos en las Escrituras, sino debe ser en nuestras vidas una teología práctica, es decir, una teología vivencial. Nosotros debemos estar seguros y debemos estar convencidos que cualesquiera que sea la situación por la que estemos pasando, la circunstancia, Dios es fiel. Y usted puede dar motivos y puede dar testimonio de la fidelidad de Dios en su vida, tiempo atrás quizás, pero también lo encontramos, hermanos, en las Escrituras, y lo vemos desde el principio. Tanto en las consecuencias, Dios es fiel a su palabra. Él le dijo al hombre que no comiera del árbol que estaba en medio del huerto, ¿recuerda? Y le dijo que si comía de ese árbol, ciertamente morirás. Y Dios es fiel a su palabra, y el hombre quizás no murió en ese instante, pero llevó a cabo una muerte espiritual. Y además, a los 900 años, porque son muchos, ¿verdad? Finalmente murió Adán, y también murió Eva. Entonces, sí, Dios es fiel a su palabra, pero recuerdan que vimos, y les decía al principio, la promesa de Génesis 3:15, que dice, ahí el texto dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Como les decía, hasta lo que se le denomina el protoevangelio. Una promesa de Dios, dada, si contamos a partir del nacimiento de Jesús, alrededor de 4000 años o más atrás. La promesa de Dios de dar un Salvador, un Mesías, una sombra, una silueta que no tiene forma, pero había una promesa ahí, en la simiente. Dios da esta promesa ¿a quién? A Eva, la madre de todos los vivientes, ¿no? Fue como Adán le puso, después de que pasó todo esto, ya no era Isha, sino era la madre de todos los vivientes, Eva. Y Eva, hermanos, como veíamos hace 2 enseñanzas, puso su confianza en esto, y estuvo esperando la promesa y el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Ahora, también comentábamos que ese plan de la salvación, ese plan de salvación del hombre, no nació a partir de Génesis 3:15. Primera de Pedro 1, 19 y 20 dice: sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo,
porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. El plan de Dios llevándose a cabo. Y bueno, la línea avanzó a través de las edades, a través de las decisiones buenas y malas de los hombres, ratificada por los profetas, muchas veces con detalles muy precisos. Por ejemplo, Miqueas, que fue la enseñanza de la semana pasada, profetizó que el Mesías nacería en Belén. ¿Sí? En Miqueas 5:2 dice: cuando los magos de Oriente llegaron a Jerusalén, dice, preguntando por el rey de los judíos. Y en Mateo 2, 3 y 6 se confirma esta profecía. Dice Mateo: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando los magos preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? Vimos su señal. Entonces, reuniendo a todos los principales, sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, es decir, por Miqueas. ¿Y qué fue lo que les dijo el profeta? Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Oseas también profetizó que Dios llamaría de Egipto a su hijo. Y en Mateo, versículos más adelante, 2, 14 y 15, se ratifica esta profecía de Oseas. Dice Mateo, dice: y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Jeremías también profetizó la muerte de los niños en Belén. Y Mateo interpretó la frase de Isaías 11:1, que dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto, refiriéndose a que sería de la descendencia del rey David, de la descendencia de Isaí, ¿no? Y esto se cumplió también en Mateo 2:23, que dice: y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. Hermanos, Dios siendo fiel a sus promesas, cumpliendo a cabalidad cada uno de los detalles que Él habló por medio de los profetas. Pasaron 4,000 años. En 4,000 años, miren, a veces de un día a otro se nos olvidan las cosas, ¿no? Es más, a veces de un ratito a otro ratito ya no sabemos dónde dejamos las llaves. Dios no se olvida. Y Dios va tejiendo su plan, va tejiendo, ¿no?, todo esto para que llegue a su culminación. Y como veremos el día de hoy, finalmente la identidad de la simiente de Génesis 3:15 es revelada. Como Isaías profetizó que la Virgen concebiría, daría a luz un varón y lo llamaría, ¿alguien sabe? Empieza con E y termina con Noel. Emanuel. Isaías 7:14, ahí no está en su Biblia, por favor acompáñeme. Isaías 7:14. Dice así la palabra: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 1, versículo 22. Primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versículo 22. ¿Listos? Y vea lo que dice Mateo, ratificando las palabras del profeta Isaías. Dice 21, desde el 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, que hay una confusión. ¿Cuál es su nombre, Jesús o Emmanuel? Bueno, Emmanuel es un título. Dios con nosotros. Si usted está familiarizado con el texto de Isaías 7, Israel está sitiado. Están en guerra y Dios, le voy a hacer la historia corta, Dios le da una señal a Acaz. Por cierto, el profeta le dijo: pídele una señal a Dios, y él no quiso. Pero Dios se la da, aunque él no quiso. Y la señal fue esa. La señal que Dios le da, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, estamos en guerra, y si usted ve el capítulo 8 de Isaías, se va a dar cuenta que nace Emmanuel. ¿Sí? Y en tiempos de guerra, Dios diciéndole: yo estoy con ustedes. Pero también apunta hacia esa profecía mesiánica de que de la virgen nacería el verdadero Emmanuel, Dios con nosotros, pero no solo con una connotación de sí, confío en que Dios está conmigo, sino realmente Dios, el único Dios verdadero, en la persona del Hijo, estaría con nosotros en la tierra caminando con los hombres. Vaya por favor ahí a Isaías nuevamente, para ahora el capítulo 9, por favor. Porque nos da más información acerca de la identidad de la simiente. Ya vimos que sería su nombre, que llamaría su nombre Emmanuel, ¿verdad? Y en Isaías 9, versículo 6, dice así. ¿Ya estamos ahí? Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Vea cómo tenemos más información ahora de la identidad de la simiente. Y es interesante, hermanos, porque cuando dice el versículo ahí: porque un niño nos es nacido, todos los que saben aquí español y gramática saben que está hablando, cuando dice es o ha nacido, es algo que ya pasó. Algo que es un verbo perfecto, es decir, es algo que está completo, que ya se llevó a cabo. Pero si pensamos en la profecía del Mesías, bueno, cuando Isaías está diciendo esto, faltan 600 a 700 años para que nazca Jesús. ¿Cómo que el niño ha nacido? Y podríamos entenderlo de la siguiente manera, hermanos: es inminente. Se va a cumplir el nacimiento y el Hijo de Dios va a venir y va a nacer. Es decir, nos nace un niño, pero al mismo tiempo esta pequeña fracción del texto nos habla de una doctrina, hermanos, muy profunda en la teología, que es la preexistencia del Hijo. Jesús no nació y empezó a existir como la segunda persona de la Trinidad. Ya existía eternamente. Pero nace. Y es medio paradójico, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver más acerca de eso. Les decía, es una acción completa, pero luego tiene esta serie de títulos o atributos que dice que este niño que nos es nacido, que este hijo que nos es dado, dice en algunas versiones, la soberanía estará sobre su hombro. Hablando acerca, ¿no? También dice el principado sobre su hombro, que es quien gobernará, quien tendrá el poder para gobernar, y la soberanía está sobre él. Y también dice que se llamará a su nombre Admirable. En algunas versiones no tiene la coma y puede decir Admirable Consejero. Pero esto habla acerca de la sabiduría infinita de Jesús. Una sabiduría para hablarnos, para aconsejarnos, para recibir de él, sobrenatural. Es decir, no es un hombre nada más,
y en eso mostrará, en su sabiduría sobrenatural. También habla de que es Dios fuerte, hablándonos acerca de su omnipotencia, que comparte la divinidad con Dios en la Trinidad. También dice que es Padre eterno, y podríamos pensar, bueno, ¿Jesús es hijo o es padre? Y alguien podría decir ahí, no, ahí está, mira, es uno solo, ¿no? Hablando acerca de la unicidad, pero no, realmente la idea o el sentido que tiene es que Él es rey y que Él gobierna a los suyos. Y como un rey bueno, ¿sí?, que es puesto por Dios para cuidar como un padre, así como un pastor cuida un rebaño, este niño, este hijo que nos es dado, sería ese rey, y su reino sería eterno, hermanos. Pero no solamente eso, sino que también, pensando en esos tiempos de guerra y pensando también en nuestros tiempos, es el que traería la paz. Pero no la paz que el mundo nos da, como dice la Escritura, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que solamente es en Cristo, que aún estando en dificultades, que aún estando postrado en una cama y quizás con un diagnóstico nada alentador, puedes decir a alguien, tú estás aquí postrado, pero ¿por qué tienes esa paz? ¿De dónde viene esa paz? Y algunos se han preguntado, yo quiero esa paz. ¿De dónde puedo obtener esa paz que tienes tú? Mira cómo estás batallándole, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos recibido al príncipe de paz, o más bien dicho, nos recibió el príncipe de paz. Ahora, hermanos, estos atributos, y no estamos profundizando en ellos, solamente puntualizando algunas cosas, no son atributos o títulos que Jesús adquirió porque creció y Él se comportó de tal manera. No, el niño cuando nació ahí en los pañales, cuando estaba en el pesebre, ya era admirable consejero. Es decir, ya era Dios fuerte. No es como los hombres que tienen que nacen como unos niños y después estudian doctorados y se hacen gente ilustre, ¿verdad? Y pueden ser altruistas y pueden ser reconocidos a nivel mundial o históricamente. ¿Por qué? Por las cosas que hicieron, ¿verdad? Lo que contribuyeron a la humanidad. Pero Jesús no necesitaba eso. Emmanuel ya nació siendo admirable, ya nació siendo Dios fuerte, ya nació siendo príncipe de paz. Y esta nos podríamos hacer una pregunta, porque nosotros tenemos en retrospectiva y sabemos que de quien habla aquí es de Cristo, de Jesús, ¿no? Estamos hablando acerca de la Navidad, del nacimiento. Pero para la mentalidad de alguien que no tiene el Nuevo Testamento, pues ¿quién es este niño? ¿Quién es? Realmente no es el del capítulo 8 de Isaías. Está hablando de alguien más. Está hablando de alguien, oye, se parece mucho a Dios, porque esos títulos solo se le aplican a Dios. Sigue diciendo el texto, ahí en el versículo, estamos en el versículo 7 del capítulo 9, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y aquí está la firma de que es ciertísimo lo que está aquí. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No hay forma de que no pueda pasar, hermanos. Si Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Si Dios dice que va a regresar por su iglesia, Él lo va a hacer, hermanos. Si Dios dice que va a juzgar el pecado, Él lo va a hacer. Y si Dios dice que Él va a enviar al infierno a los que no han puesto su confianza en Cristo, Él lo va a hacer, hermanos. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios había prometido a David un rey el cual gobernaría para siempre. Ahora, en una mente finita, pues esto llega a ser difícil de procesar, sino imposible incluso de entender, ¿verdad?
Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, Dios le da esa promesa a David y le dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Dice: tu trono será establecido para siempre. Yo estaba estudiando este texto y David estaba preocupado porque él es instalado en su casa, en una linda casa seguramente, digna de un rey. Y David dice: no, es que cómo voy a estar yo en esta casa y Dios en unas lonitas ahí en el tabernáculo. Oh, y él le habla al profeta y dice: habla con Dios y dile que yo le quiero hacer una casa. Y Dios le dice: tú no me vas a hacer casa, ¿no? Estoy resumiendo la historia. Y en lugar de decirle sí, que para David sería un gusto poder hacerlo, dice: no, yo te voy a hacer una casa a ti, pero una casa que perduraría para siempre, con un rey que gobernaría para siempre. ¿Y cómo va a ser eso, Señor? ¿No? Quizás David lo entendió, quizás no. En el Salmo 2, versículo 7, dice así: dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Había una idea de David y Dios le hablaba y rondaba en su cabeza el hecho de que había un ser que sería, como dice aquí, engendrado por Dios, no nacido solamente de una mujer. En el Salmo 110:1, el salmista dice: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmos mesiánicos, hermanos. Salmos que hablan no de un hombre simple y común, sino de alguien especial. Y el Salmo 132 dice: el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. David estaba seguro, sabía que él iba a morir, pero Dios le había dado una promesa. Dios había jurado que habría uno que había de gobernar sobre su trono para siempre. Entonces quiere decir que ese niño del que nos habla Isaías es un descendiente de David, ¿sí? Y que además es Dios con nosotros, ¿no? Tenemos más datos, pero pues no le voy a hacer ahí un cuento largo, ¿verdad? Finalmente, hermanos, vemos cómo avanza esta promesa a lo largo del tiempo. Pasan 600 a 700 años y la promesa se cumple en María, la simiente de la mujer, la que se profetizó en Isaías capítulo 7. Vaya conmigo a Lucas, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 31. Pero antes de eso, acompáñame a orar, por favor. Oramos. Amado Señor, nos presentamos a ti esta mañana. Señor, sabedores de que somos tan débiles, somos tan, Señor, indignos, pero, Señor, confiamos en ti, confiamos en tu obra, confiamos que si tú nos das tu consejo, que si nos das tu palabra, es solamente por tu bondad y por las misericordias que tenemos este día. Señor, te ruego que tú nos hables esta mañana, que tu consejo no solamente quede en nuestra mente, sino que vaya a nuestro corazón y podamos reconocer las verdades, Señor, tan magníficas que están en tu palabra. Podamos alabarte viendo tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Ya está en Lucas? Capítulo 1, y vamos a ir al versículo 31, por favor. No creo que vamos a predicar todo el 26, porque si no tendríamos que mandar a pedir comida, ¿va? Versículo 31 de Lucas 1, y dice: y ahora, o he aquí, Biblia de las Américas, y he aquí finalmente el cumplimiento de esa promesa, ¿sí? De esa profecía que se habló por medio del profeta. Dice: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo.
Recuerden que es el ángel Gabriel hablando a María. ¿Sí? Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y a mí me encanta la respuesta de María, porque yo había pensado que diría ahí, y María se desmayó, o María se turbó, porque si usted recuerda versículos antes, en el versículo 28 dice que entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice, mas ella cuando le vio, pues, se espantó, ¿no? Dice, se turbó por sus palabras, dice, y pensaba, vea, se turbó por sus palabras, ¿no? No porque la asustó el ángel, ¿verdad? Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Pero cuando ella recibe este otro mensaje, ¿no? del ángel, recibe esto de que daría a luz un hijo y que le pondría por nombre Dios salva. Yeshua significa Dios salva, o de Dios es la salvación. Y cuando le empieza a decir, él será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Es decir, ella tendría al heredero de David, al rey que gobernaría. Hermanos, en la mente de un judío de la época, ellos sabían la historia. Ellos sabían quién era David. Ellos sabían quién era el Hijo del Altísimo. Ellos sabían quién era Yeshua. ¿Sí me explico? Sabían que Dios salva. Sabían quién era el Altísimo. Sabían que había una persona que vendría. Ellos estaban esperando al Mesías. Ellos conocían las profecías. Ellos conocían las profecías. Y Dios le dice, y reinará sobre la casa de Jacob, ahí está, para siempre, y su reino no tendrá fin. María, vas a tener al rey, al heredero de David. De verdad, era para verse un mes tirado, ¿no? ¿Cómo, no? ¿Cómo es posible? Pero ven la respuesta de María. ¿Cómo será esto? Pues soy virgen. Si no puede ser que esté encinta, porque soy virgen. Y respondiendo el ángel, le dijo el Espíritu Santo, ven hermanos, la salvación de Dios es trinitaria. Dios, el Padre, hace la obra, las promesas, Él envía al Hijo, pero el Espíritu Santo lo engendra en el vientre de María. ¿No? Es una obra trinitaria. Es por eso lo relevante y lo trascendente de la doctrina de la Trinidad. Pero bueno, paréntesis, cerramos paréntesis. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, quizás en sus Biblias diga, el ser santo que nacerá. Biblia Reina Valera 60, quizás diga de esa forma. Ser, la palabra ser no está en los originales. ¿Y qué pasa con ser? Porque pues no lo veo mal. Bueno, un ángel es un ser santo. Ustedes que han sido apartados por Dios, de alguna manera, aún con algunos cuernitos todavía que pueden salir por ahí, ¿verdad? Son seres santos, han sido apartados por Dios para Él. Pero al Hijo del Altísimo, al heredero del trono de David, no se le puede poner en la categoría de un ser santo. Por eso Biblia de las Américas y las versiones textuales lo traducen como lo santo que nacerá. ¿Sí me explico? No es como un santo, no. Jesús no es un santo, es el santo. Lo santo que nacerá. Está hablando acerca de ese atributo, ¿no? de que Dios es 3 veces santo. Dice, además, será llamado Hijo de Dios. ¿Recuerdan por qué la última pregunta, ¿no? a Jesús antes de aprenderlo? ¿Por qué finalmente decidieron juzgarlo? ¿Por qué?
Porque él dijo que era ¿quién? El Hijo de Dios. Pero es lo que dicen las palabras, es lo que decían los profetas. Él será llamado el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, Dios no nos dio solamente a un descendiente de David, que fue el rey más grande que hubo en la tierra. En Navidad, Dios nos dio a su Hijo. Para el pueblo de Israel, el haber tenido un descendiente de David habría sido algo muy grande, hermanos. Muy esperado. Es, incluso en este momento, algo muy esperado. Pero el saber que no solamente es un descendiente de David en la línea de la genealogía, sino que es el mismo Hijo de Dios. Eso, hermanos, le da un peso y una relevancia imposible de explicar y de comprender. Pero es así. Y en 1 de Juan capítulo 4, por favor, vaya ahí a 1 de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y dice así la palabra: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Ya estamos viendo las causas, ¿se fija? En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. El Espíritu Santo que inspiró las Escrituras está confirmando lo que los profetas dijeron. Dios lo envió, Dios envió a su Hijo. Sí, primera de Juan 4, versículo 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo sé que Dios me ama, hermano? Yo no sé, es que yo no siento el amor de Dios. Él envió a su Hijo. En esto se manifestó el amor de Dios, ¿no? Que Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, la identidad de la simiente prometida es el mismo Hijo de Dios y lo confirman las Escrituras. El mismo Hijo de Dios, el Logos de Dios, la expresión de Dios hecha carne. Hay un filósofo chileno, quizás ustedes han escuchado de él, se llama Gastón Soublet, filósofo chileno. Y a él le pregunta, ¿no? Un anciano, de hecho murió de 98 años, apenas en mayo de este año. Y a él le preguntan, le dicen en una entrevista, ¿cómo presentarías a Jesús? ¿Cómo presentarías a Jesucristo? Y él dice, difícil, porque yo puedo decir, puedo repetir el dogma, el Hijo de Dios, que es una verdad escritural. Pero eso no le va a decir nada a un agnóstico. Entonces, yo se lo diría así, y le diría, ¿piense usted que un carpintero anónimo de una familia pobre, viviendo en una ciudad de ínfima categoría, se atreve a predicar una doctrina que es exactamente el reverso de la ideología que manejaba el mundo en esa época? Y sufre las consecuencias de ponerse en contra del orden establecido. ¿Qué pasa? Lo crucifican. ¿Y qué pasa después? La iglesia crece y finalmente el emperador Constantino, 300 años después de Cristo, de repente se da cuenta de que su imperio está lleno de catedrales, de obispos y de comunidades. Y declara la religión oficial del imperio al cristianismo. Ahora, ¿cómo es posible que un carpintero anónimo, que quizás no tiene cultura clásica, que no sabe de astronomía, matemáticas, de historia, de buenas letras, de poesía, de teatro, que quizás no sabe nada de eso, es que ese hombre le haya cambiado el paradigma o el modelo de cultura al mundo entero? Tanto que finalmente
Tú divides el tiempo antes de Él y después de Él. ¿Qué es lo que hay en este hombre? Entonces yo le diría, respóndase usted mismo. ¿Quién es Jesucristo? Juan 1:14, hermanos, dice, y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne y se habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hizo eso solo porque era un hombre sabio. Era porque el Verbo, porque el Hijo eterno de Dios, el Hijo que nos fue dado, se hizo carne. San Juan 3:16, versículo conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, estas son declaraciones contundentes de la deidad de Cristo, de que ese niño que iba a nacer, como dice Isaías, que ha nacido, era la segunda persona de la divinidad, el mismo Hijo de Dios, hecho carne. El Verbo se hizo carne. Ustedes saben que después de que la iglesia se formó y se dieron los escritos de los padres están los padres de la iglesia, y siempre hay ideas, y siempre hay filosofías, y siempre hay controversias, como hasta ahora. En el concilio de Nicea de 325 se habló acerca de la divinidad de Jesús, que Él era consustancial con el Padre, es decir, de la misma sustancia del Padre. No era solamente un hombre, ¿sí?, que fue lleno del Espíritu, sino que era de la misma sustancia del Padre, de la misma sustancia de Dios. Pero a partir de este concilio, hasta el concilio de Calcedonia del año 400, surgieron nuevas controversias. Pero en ese concilio de Calcedonia, quiero leerles la definición cristológica que hasta la fecha ha sido la más contundente, la más clara, y que pienso que es la que ha guiado a la iglesia y la doctrina de la iglesia en cuanto a los conocimientos de Cristo, ¿sí?, es decir, de la cristología. Y bueno, ¿qué dice esta declaración? Ponga atención porque está en latín. No. Dice así, así, siguiendo a los santos padres, todos a una voz enseñamos la confesión de un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, el mismo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de alma racional y cuerpo consustancial con el Padre en cuanto a su divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a su humanidad, semejante a nosotros en todo excepto en el pecado, engendrado antes de los siglos del Padre en cuanto a su divinidad, y en los últimos días Él mismo para nosotros y para nuestra salvación, de María, la Virgen, portadora de Dios, en cuanto a su humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, reconocido en dos naturalezas que no sufren ninguna confusión, ningún cambio, ninguna división, ninguna separación. En ningún momento la diferencia entre las naturalezas fue quitada por la unión, sino que la propiedad de ambas naturalezas se conserva y se reúne en una sola y un solo ser subsistente. No está partido ni dividido en dos personas, sino que es uno, el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo, tal como los profetas enseñaron desde el principio acerca de Él, y como el mismo Señor Jesucristo nos instruyó, y como el credo de los padres nos lo transmitió. Luego se lo pongo en el grupo para que lo lea más detenidamente, porque ya nos quedan nada más 30 minutos. ¿Quién era ese niño? Hermanos, esto es una cuestión teológica profunda, la cristología, difícil de abordar en 2 horas, ¿verdad? Pero el santo ser, o lo santo que nació, era el Hijo de Dios. Y yo sé que son ideas y son verdades por las que podemos pasar
rápido por encima, ¿verdad? Y cuando pensamos en Navidad, incluso ser desviados y distraídos por las cosas alrededor de lo que significa Navidad. Pero en esa, hermanos, en esa Navidad histórica, Dios nos dio a su propio Hijo. Y la verdad, no me alcanza el entendimiento para entenderlo, ¿verdad? Para entender cómo es que Dios nos dio a su Hijo. Filipenses 2 dice que Él se humilló, haciéndose semejante a los hombres. No dice igual a los hombres, dice semejante a los hombres. Sin perder sus atributos, como decía la definición de Calcedonia, de la misma sustancia. Pero nació entre nosotros, se humilló, llegó a ser un pequeño bebé dependiente de su madre, sin dejar ser el Hijo de Dios, sin dejar ser Dios mismo. Quizás tú no festejas Navidad como otros lo hacen, pero cualquiera que sea el caso, no podemos dejar de admirar el nacimiento de Emmanuel, de Dios con nosotros. Puede ser que en algunas casas no haya cena, no haya regalos, cosas, ¿verdad? Cosas que son solamente eso. Puede ser que ni siquiera tengas nada en este mundo, pero si tienes a Emmanuel, tienes todo. Tienes todo, hermanos. ¿Qué más necesitamos, no? ¿Qué más necesitamos? Romanos 8:32. Vean lo que dice Romanos 8:32, se los leo, dice, hablando acerca del Padre, dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, no nos negó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Por eso les decía al principio, pensar en que Dios no es fiel, dudar de su fidelidad, hermanos, raya en pecado. Bueno, incredulidad es un pecado. Debería en nosotros, más allá de lo que encierra la Navidad, de lo que está alrededor, de la Navidad, de lo externo, debería ser muy notorio para nosotros el amor de Dios en Navidad, porque Él no nos negó a su Hijo. Y a mí me salta una pregunta, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Para que Dios no nos haya negado a su Hijo, para que Dios haya acordado en la eternidad que Él fuera el Cordero. ¿Seremos personas tan especiales para Dios? ¿Qué podrá obtener Dios, o más bien, iba a obtener algo Dios de nosotros dando a su Hijo por nosotros? ¿No era más fácil borrar a Adán y Eva y a sus hijos y empezar de nuevo? Piénselo. Algunos se han preguntado, dice, ¿y por qué? Dice, ¿y para qué todo esto? Dice, si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, dice, ¿por qué no lo detuvo o para qué lo permitió? ¿Para qué dar a su Hijo? ¿Para qué morir en tanta sangre ahí y derramar hasta la última gota y ser golpeado hasta el punto de ser desfigurado? ¿Para qué tanto? ¿Para qué lo permitió Dios? Y como bien dice el doctor Pérez Millos, dice, la pregunta correcta, dice, esa no es la pregunta correcta es, ¿por qué nos salvó desde antes de la fundación del mundo? Antes de que existiéramos, antes de que siquiera hiciéramos un pequeño pecado, dice que Él nos conoció y nos salvó. Desde antes que este mundo llegara a existir. Hermanos, eso todavía le da una magnitud más grande. Porque no solamente, sí, mira, pecaron y mira, en la trino en las que se metió. No, antes de que siquiera existiera este mundo. Acompáñame a Efesios, por favor. Y con esto vamos a concluir. Efesios capítulo 1.
Porque vamos a encontrar la respuesta de esta obra de Dios en su nacimiento, en la salvación del hombre. Al final, hermanos, Navidad tiene que ver con la salvación del hombre. Bueno, Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo 12. Dice así la palabra, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vea el versículo 4, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y vea la razón, hermanos. Vea la razón, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué, Dios? Por el afecto de mi voluntad. ¿Te molesta? Por el afecto de mi voluntad. Y sigue diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, con la cual, es decir, la gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí están las razones por las cuales Dios envió a su Hijo. ¿Sí dice Juan que Él nos amó? ¿Por qué amamos a Dios? Bueno, porque Él nos amó primero. Pero aquí encontramos la respuesta de por qué Dios hizo toda esa obra de salvación, rescatándonos, incluso antes de la fundación del mundo, hermanos, por el afecto de su voluntad y para la alabanza de su gracia. Versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, y ahí está el propósito para nosotros, la respuesta que debemos dar a Dios en Navidad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, hermanos, no jugamos un papel relevante, somos objetos de su voluntad. Lo hizo para alabanza de su voluntad, para alabanza de su gracia, por el afecto de su voluntad. Es que Dios llevó a cabo su obra de salvación. Y esto no tiene que ver con una doctrina que partió después del siglo XVI. Dios lo hizo porque Él quiso, por amor de sí mismo, porque Dios no nos necesitaba a nosotros para ser completo en la Trinidad, hermanos. Como dicen los eruditos, en la relación intratrinitaria, Dios está completo, tiene completo gozo, tiene completa felicidad. Es más, nosotros le damos pesar a Dios en lugar de contribuir al gozo de Dios. Pero cuando cumplimos el propósito por el cual fuimos puestos, que es glorificarlo, bueno, es que hacemos nuestro trabajo y hacemos nuestra labor. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a Navidad? Gratitud. Gratitud. Hay una canción, y me acuerdo ligeramente, Marcos Vidal, ustedes lo conocen, creo que se llama Niño de Belén, y en la canción él dice que, bueno, está haciendo como una analogía, ¿no?, del nacimiento de Jesús. Bueno, entró a la historia, ¿no? Él entra a la historia, dice que él le lleva un regalo al niño, ¿no?, que acaba de nacer, ¿no? Le lleva un regalo, dice, pero al final Él es quien se lleva el regalo. Él lleva un obsequio, pero Jesús
le da la vida. Ya descompuse la canción, ¿verdad, amor? Pero es la idea. Nosotros podemos en Navidad pensar en regalos, pensar en hacer felices a los nuestros. En realidad, hermanos, la felicidad real subyace del nacimiento de Cristo, del Hijo de Dios hecho carne. Y si nosotros podemos poner en nuestro corazón y que eso crezca como una semilla, si hay cosas o no hay, no importa. Tengo a Cristo. Tengo a Emmanuel. Y en tiempos de guerra y en tiempos de necesidad, Dios está con nosotros. ¿Amén a eso? Oramos.